las mujeres, ellas, que vamos a estudiar ahorita, son Ruth y Noemí. Entonces, vámonos al libro de Ruth. Y a manera de introducción, este libro lo encuentras en el Antiguo Testamento. Mientras lo buscas en tu Biblia, vamos a irnos al capítulo 1. Te voy a dar unos datos interesantes como a manera de introducción. Y ¿sabías que Ruth es uno de los dos únicos libros de la Biblia que lleva el nombre de una mujer? ¿Sabías que es el libro que usan los judíos para leer en la celebración de Pentecostés? Otro dato curioso de este libro es que mucha gente que lo lee, a la primera dice, es un libro que habla de una fantástica historia de amor, pero no, es mucho más que eso. Hoy el Señor quiere revelarte y que conozcas y puedas ver su huella en todo este libro, esa huella del Señor donde Él quiere revelarse a nosotras. Y ¿sabes qué? Si tú eres una de las mujeres que anoche aceptaste a Cristo en tu corazón y ahorita con Katie, quiero darte una buena noticia. Ahorita tienes a su Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que te va a revelar las cosas espirituales del Señor. Entonces Él quiere revelarse a tu vida hoy en esta historia. Podemos ver que vamos a conocer a un Dios cuyo carácter es mirando hacia más allá de lo que podemos imaginar. No solamente es un Dios proveedor para estas dos mujeres, es un Dios proveedor para ti, para mí hoy, para toda la humanidad, al trazar en esta historia el camino de la llegada de su Hijo. También vamos a ver su carácter, que es un Dios cercano, es un Dios que no está indiferente a lo que tú y yo vivimos día con día. Y me acuerdo la primera vez que leí sobre Ruth. No lo leía en la Biblia, ¿verdad? Porque no lo acostumbraba yo, pero me regalaron un libro de mujeres en la Biblia. Yo dije, pues bueno, vamos a verlo. No había celulares todavía con el cual me entretenía, pero leyendo la historia de Ruth y viendo en el libro como de qué trataba, nunca me imaginé que era la historia de lo que en mi mente era un amor sumamente imposible. Exacto, del amor de una mujer a su suegra, ¿no? Entonces cuando yo me di cuenta, dije, ¿qué es esto? Esto es así como hacen los niños, esto es locura. Y rápido corrí, fui a buscar mi Biblia, abrí la Biblia, leí toda la historia completa. Así que si tú estás como yo en ese tiempo, yo te animo a que tú puedas en tu casa leer todo el libro. Son solo 4 capítulos, es facilito, y léelo y Dios te va a seguir dando más, ¿no? Y si alguien te dijera, oye, necesito hablar contigo, necesito contarte de mi suegra, ¿qué esperas que te va a contar? Exactamente, no, bueno, nada positivo, ¿verdad? O sea, es como de que pues ya sabes a lo que va a ir esa plática. No, pero lo que vamos a aprender aquí, este amor de esta historia de estas dos mujeres, es totalmente contracultura. Totalmente contracultural, por donde quiera que la vayamos a ver. Entonces, por eso yo te pido que me ayudes a orar ahorita. Oramos para que sea el Señor quien nos transforme nuestra manera de pensar. Sí, lo necesitamos. A lo mejor no te das cuenta, pero sí, lo necesitamos. Y que Él nos enseñe ese glorioso propósito que Dios quiere que escuches hoy y lo vivas. Señor, te damos gracias porque tu tiempo ha llegado en donde nos tienes aquí a tus pies. Aquí estamos, Señor. Yo te pido que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, esté ministrando en cada corazón, en cada palabra escrita, Señor.
que tú traigas consuelo a quien lo necesite, que tú traigas lo que cada una necesitamos escuchar, ese ánimo, esa confrontación. Solo tú conoces lo que nosotros desconocemos de ti, Señor, así que te necesitamos. Cambia nuestra manera de pensar y como leíamos con Lidia, abre tú nuestro corazón para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Leemos juntas, yo lo leo en la versión Reina Valera, pero dice así, voy a leer del 1 al 5 y dice: Aconteció que en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Maglón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los 2, Maglón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Yo creo que la Rosa de Guadalupe se queda corta con cómo empieza esta historia, esta tragedia para esta pobre mujer, ¿no? Así como que acompáñame a escuchar esta triste historia y es impactante ver cómo una historia, tú esperas que empiece con otro sentido, pero esta historia empieza con una tragedia. Esta historia, para que podamos entender el contexto, es en una época en donde era una época oscura en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era cuando no tenían reyes todavía y Dios por su misericordia iba mandando y levantando jueces para ayudarlos un poquito. Y era oscura porque la Biblia nos enseña que en ese tiempo cada quien hacía lo que bien le parecía. Es decir, si para ti está bien, ay, pues hazlo. O sea, está bien, no pasa nada. Si te hace sentir bien, te empodero y bien, ¿no? Si cada una de las perspectivas que todas aquí tenemos, pues están bien y las tenemos que aceptar, ¿no? Y, ¿te suena familiar esta forma de pensar? ¿Cierto? Adivina qué tipo de época tú y yo estamos viviendo ahorita. En esa misma oscuridad, para la gente en nuestro medio, la verdad y lo que es correcto no tienen ya valor. Entonces, como mujeres cristianas, tú y yo debemos que defender la verdad, pararnos en esa verdad e identificar ese intento de la cultura en la que tú y yo vivimos por redefinir esas verdades y todas las cosas que esta cultura te quiere adoctrinar. Pero tenemos que estar bien atentas para que nuestra mente y la de nuestros hijos no las creamos y no vivamos conforme a esas verdades. Por eso tú y yo debemos de ser mujeres que estemos constantemente leyendo la Biblia, porque aquí vamos a encontrar lo que realmente es verdad. Aquí vamos a encontrar la verdad, al camino, y es Jesús. Entonces, en esta época hubo mucha idolatría también, y dejan a Dios del centro de su vida, lo hacen a un lado, y al sacar a Dios de la ecuación, siempre te alejas de sus promesas. Entonces, como consecuencia de esta separación, muchos pueblos venían y los saqueaban al pueblo de Israel y vivían de saqueo en saqueo, apenas iban así como que saliendo a la superficie y otra vez. Y también vino un tiempo donde ellos se volvieron muy idólatras y por eso
el Señor permite que en esta época venga una hambruna, mucha hambre. ¿Y dónde sucedió esto? Esto sucedió en un lugar llamado Belén. ¿Te suena? ¿Quién viene de ahí? Entonces, irónicamente, la palabra Betlehem significa lugar de pan. Y justo aquí esta mujer, esta familia, está viviendo en una ciudad donde lo que menos hay es pan. Y la decisión que toma esta familia es irse a un lugar llamado Moab. Entonces, lo curioso de este lugar de Moab es que era un pueblo que eran uno de los que venían a saquear a Israel. Era un pueblo enemigo de Israel. Entonces, era un lugar de una cultura anti Dios. Ahora, piensa bien, ¿quién en su sano juicio pudiera escoger irse a vivir a ese lugar? A refugiarse ahí. Entonces, este tipo de decisiones, tú y yo también las podemos tomar cuando estamos desesperadas, cuando estamos sin esperanzas, cuando estamos confiando en mi propia forma de ver las cosas y en mi propia prudencia, en mi propio entendimiento. Y cuando estamos así, tomando decisiones basadas en cómo me siento y cómo veo, y la mayor parte de mis temores nunca se cumplen, ¿verdad? Pero ya me proyecté y decido obrar conforme a eso, lo más seguro es que tú y yo vamos a tomar decisiones nada sabias. Yo creo que nadie quisiera decir, hoy me levanto con la idea de tomar la decisión menos sabia del universo, ¿verdad que no? Queremos tomar decisiones sabias. Pero si tú y yo las tomamos basadas en nuestro propio entendimiento, vamos a tomar la misma decisión que esta familia. Y Proverbios 3, 5 y 6 habla el versículo de tu día a día. Aquí nos advierte y nos enseña que lo que tú y yo debemos de hacer cuando necesitamos tomar decisiones, y en el día cuántas decisiones no tomamos, cualquier decisión, dice que aquí lo que tenemos que hacer es mejor confiar en el Señor, es mejor confiar en lo que Él ya me dijo con todo mi corazón y no dar entradas y como, ¿y qué tal sí? ¿No? Ya sabes, dice, y no dependas de tu propio entendimiento, y este propio entendimiento habla de un entendimiento humano. A veces sí tenemos personas que nos ayudan, pero a veces le creemos más al influencer en el Instagram de lo que sí debo comer y no debo comer. Y pongo todas mis decisiones como en el conocimiento humano, en la psicología, y le pongo más interés a eso que a la propia voluntad de Dios. Entonces este versículo me está advirtiendo, cuando tú haces esto, vas para allá. Vas a tomar una decisión nada sabia. En cambio, dice que nosotros busquemos la voluntad de Dios. No tienes que decir las cosas así. Detente, ora, pregúntale al Señor, ¿qué quieres tú? Ya no se trata de mí, se trata de ti, ¿qué quieres tú? ¿Por qué está esto? No lo sé, pero ¿qué quieres tú? Busca su voluntad en todo lo que haces, y dice la promesa, Él te mostrará qué camino seguir. No te va a mandar un WhatsApp así como de que ya viste y te contesta, no, tienes que esperar, yo sé, pero confía en Él. Él te va a mostrar qué camino debes de tomar, y sabes que sus caminos siempre van a ser mayores y mejores que los que tú crees que son los mejores. Ahora, ¿quiénes conformaban esta familia? Vemos que era una familia de 4, está Noemí, su esposo Elimelec, con sus 2 hijos. No sabemos realmente con exactitud, cuando llegan a Moab esta familia, como que cuánto tiempo después Noemí pierde a su esposo. Y a lo mejor los planes de Elimelec era quedarse así como que un poquito de tiempo nada más en lo que pasa, la hambrecita ahí en Belén, y nosotros estar aquí como más cómodos. Pero él se quedó en Moab, no pudo regresar, y a lo mejor pensando, ya que se recupere Belén, regresamos, pero él nunca lo pudo hacer. Y lo que fue peor, ¿qué fue lo que terminó pasando? Al poco tiempo, sus hijos
no solamente deciden quedarse, sino van más lejos de Elimelec y se enamoran de Moab. Se enamoran de dos moabitas, de dos extranjeras. Ellos entraron en una relación permanente con Moab. Y lo que empezó a lo mejor con un breve encuentro para estar ahí de supervivencia, ahora estos dos hijos quedan ahí también. Aun cuando Dios prohibía a los judíos casarse con gente que no era judía, con extranjeros. Y literalmente dice, tomaron para sí, estos dos hijos de Noemí, tomaron para sí mujeres en matrimonio. Y esto nos habla que no podemos juzgar a Noemí, no podemos decir, ay, ella tuvo la culpa, ¿no? Solapó, no. Eso fue decisión únicamente de sus hijos. Noemí no pudo tener control de las cosas. Cuando tomamos una mala decisión hay consecuencias y las cosas se nos salen de las manos. ¿Te fijas la importancia de nuestras decisiones y de ponerlas en las manos del Señor? Entonces, aquí las nueras de Noemí fueron Orfa y curiosamente Orfa, ¿sabías que Orfa significa espalda? O sea, anótalo ahí, las que están tomando nota, porque esto en la historia te va a encajar mucho de lo que va a pasar después. Y la otra se llamaba Ruth, y Ruth significa amiga, la que está a tu lado. Entonces, Noemí es esta judía que al menos ya lleva 10 años en Moab, en el extranjero, lejos de su país, lejos de su gente, y queda en una situación de extrema desolación, extremo dolor. Ella no solamente pierde a su esposo, pierde a sus dos hijos, se encuentra en una situación muy vulnerable como viuda, porque no tiene ninguna fuente de sostén, queda en una pobreza absoluta y en una soledad tremenda. Y a lo mejor tú estás pasando por tiempos así, de desolación. Y aquí podemos aprender un principio bíblico. Tú puedes decir, pues está así, pues ¿cómo? Si es judía, es el pueblo de Dios, se supone que ya en Cristo, ven a Cristo y todos tus problemas se acabaron. No. Hay iglesias que enseñan esta falsa doctrina, de que si tú vienes a Cristo, ya todos tus problemas solucionados, ya un cristiano debe de parar de sufrir. No sé si lo han escuchado, pero es mentira y esta es la verdad. La verdad es que tú y yo como cristianas no estamos exentas a vivir situaciones difíciles, situaciones trágicas. Lo veíamos ayer con el testimonio de Marisol. Tú y yo no estamos exentas a una enfermedad, a un cáncer o a un dolor o a una soledad. No estamos exentas. Y sí, el venir a Cristo soluciona nuestro mayor problema, que es la muerte eterna, sí. Pero debes de saber que tarde que temprano vas a vivir en una situación así. El Señor nos dijo que en este mundo lo que sí nos prometió que vamos a encontrar es aflicciones, situaciones difíciles, pero tiene un final hasta que nuestro glorioso Rey regrese. Va a ser todo sin dolor, sin lágrimas, perfecto. Quiero decirte que las pruebas que estás viviendo hoy tuvieron un inicio y van a tener un fin. Y eso debe de animarnos y darnos esperanza. Pero ¿cómo afrontó Noemí esta tragedia en su vida? ¿Cómo la afrontó? ¿Qué haríamos tú y yo si estuviéramos en sus zapatos? ¿Qué haríamos si estamos en un panorama tan desesperanzador? ¿De dónde te vas a sostener? Vamos a aprender de Ruth. Vamos a leer versos 6 y 7. Dice, Ruth 1, 6 y 7. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque
oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ellas sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Noemí no se quedó en el piso, no se quedó conmiserándose de sí misma, porque a mí, pobre de mí, no se quiso de ahí quedar a morir en Moab. ¿Qué dice? Dice que se levantó, ¿verdad? Se levantó. ¿Qué es lo opuesto a levantarse? Lo opuesto a levantarse es descender, Gracias. Demolerse, bajarse, afligirse. Eso es lo opuesto. ¿Qué fue lo que ayudó a Noemí? No sé, pensando qué fue lo que ayudó para levantarse. Humanamente es bien difícil levantarte de un dolor. No importa el dolor, dolor es dolor. Y es difícil levantarse, pero aquí la diferencia de Noemí para hacer que ella pudiera levantarse en medio de esta calamidad, de la muerte, fue ella a quien conocía ella. Y a quien conocía ella, conocía a Jehová. Y la clave, ella supo a dónde poner su mirada. Supo a dónde regresar su mirada y su camino. Entonces ella se levanta, toma la determinación de regresar a su Dios y al lugar de adoración y de comunión con Él, porque ella sabía que es solo ahí donde ella podía encontrar el verdadero consuelo y el verdadero sustento que su alma necesitaba. Y es muy importante que tú y yo podamos tener bien claro a dónde ir cuando estas situaciones difíciles vengan a nuestra vida. Entonces aquí hay tres ejemplos a seguir. Debo levantarme y alzar mi mirada a Cristo. Debo ir a Él en oración. Debo de decirle cómo me siento, ponerle en sus manos mis preocupaciones, lo que yo estoy temiendo y lo que necesito. Debo leer su palabra. En su palabra, el Señor va a recordar y enseñarte sus promesas. Te va a confirmar y afirmar tu fe en ese momento que lo necesitas. Él va a darte su consuelo, su dirección, te va a infundir el ánimo que necesitas. ¿Y sabes qué? Creo que en el tiempo más difícil es el tiempo donde más necesitamos esas promesas. Y yo he batallado con mi salud desde hace como unos 8 años más o menos. Y en este tiempo he tenido varias cirugías. No quiero ser presumida y decirte cuántas, pero he tenido varias cirugías y me acuerdo que en una de ellas, 4 días después de que me dieron de alta, tuve un dolor muy intenso que no paraba, no podía acostarme, no podía caminar, el dolor era constante durante 4 días. Yo me tuve que sentar en lo que le llamo el sillón de la muerte de mi casa, porque ahí era donde yo caía y me sentaba, y ahorita ya el sillón tiene, ya sabes, el huequito, porque ahí estuve durmiendo sentada varios días y entonces, como no cedía, me tuvieron que volver a hospitalizar y los doctores no encontraban por qué la razón de ese dolor tan intenso. Entonces probaron de todo, me hicieron muchos análisis, muchos exámenes carísimos que luego no contemplas, muchas cosas, y yo me acuerdo en esa época, en esos días que eran oscuros, yo no sabía qué orar. ¿Sabes cuál era mi oración cada 5 minutos? Señor, quítame el dolor, Señor, quítame el dolor, quítame el dolor, quítamelo. No sabía yo qué más orar. El dolor es tan fuerte que no te deja pensar.
Y me acuerdo que estaba yo así, me llevaron al hospital, me hicieron enemas y muchas cosas así pero estaba yo me acuerdo en el baño y así, mi esposo en el cuarto y yo le lloraba y no se me quitaba y le decía, por favor, háblale a los hermanos de la iglesia, diles que oren por mí porque Dios no me escucha. Porque estaba orando, quítame el dolor y no se me quita. ¿Y sabes cuál fue la providencia de Dios? Que mi esposo me habló con su voz de esposo, su voz de mando, y me dijo, es mejor que te pongas a recordar las promesas que Dios ya te dio ahorita. Y yo me quedé así, sí es cierto. ¿Qué promesa, Señor? Tú dices en tu palabra que no hay prueba que tú no me vayas a sacar de ella. Tú dices en tu palabra que tú me sostendrás. Tú dices en tu palabra que en el valle de sombra y muerte tú estarás conmigo, tú estás aquí, ¿sí me escuchas? Y así, recordando y recordando, promesa tras promesa, que el Señor ya se había encargado de darme antes de ese tiempo. Y pude tener paz. El dolor no se quitó luego, pero mira, ahí te va. No sé como cuánto tiempo después estaba yo así como que orando y así. Y tocan a la puerta del cuarto y era un doctor. No tengo la menor idea de quién era. No tengo la menor idea de su nombre. Y él lo que yo le llamo, bueno, el nombre ya después yo se lo puse, ¿no? Y él le empezó a decir muchas preguntas a mi esposo para detectar qué era y le dijo, mire, yo vine a visitar al paciente al lado y supe la situación de su esposa como que no le hallan el qué, si me da oportunidad de ver y poder ayudar. Entonces, así dijo el doctor y Edgar le dice así, ok, creo que ya sé que, póngale potasio. Me pusieron potasio intravenoso y el dolor desapareció. Y a ese doctor yo le nombré en el día que temo, Dios está ahí, es mi proveedor. Entonces, esas cosas en las que tú y yo tenemos que saber en un momento de desesperación, sus promesas te van a sacar adelante, pero las tienes que conocer. Ahora, otra cosa que es importante. Noemí regresó al lugar de adoración. Cuando tú estás pasando por problemas difíciles, ¿a poco no es bien fácil enojarte contra Dios? Y decir, ya para qué oro, ya para qué voy, si así mira cómo me va, y te dejas de congregar. Es lo peor que puedes hacer. Levántate como Noemí, regresa a congregarte a la iglesia. Dios diseñó su cuerpo porque ahí Él te va a proveer de lo que necesitas en cada tiempo de tu vida y te va a usar cuando estés bien y cuando no estés bien va a usar a alguien más. Tú no sabes cómo Dios puede a lo mejor poner a tu lado a alguien que ya pasó por lo mismo que tú y orar por ti, o simplemente a alguien que te abrace y te sientas amada y acompañada en el tiempo de dolor. No menosprecies a tu iglesia. Ese lugar es una provisión de Dios. Y hay un momento en donde cuando Noemí llega y va a Belén y todo, menosprecia todo lo que a lo mejor Dios hizo por ella, pero tú no lo hagas. Tú tienes una hermosa iglesia donde Dios te ha traído. Y cuando vengan esos tiempos de dolor, si te congregabas domingos, ahora quiero que estés miércoles de oración, de estudio, en todas lo que Dios te ha provisto. Entonces, ¿dónde te has quedado tú cuando te han sobrevenido estos tiempos de dolor? Regresa como lo hizo Noemí a ese lugar donde disfrutabas de tu relación más cercana con Cristo. Ahora, ¿por qué razón le tocó a Noemí vivir tantas vivencias así tan dolorosas? ¿Sabes qué? La Biblia no nos dice el por qué. Y el Señor no nos pide que entendamos los porqués.
El Señor lo único que sí te pide es que confíes en Él. Eso es lo que Él sabe que necesitamos. Por eso no siempre te va a decir el por qué. Lo que realmente tú y yo necesitamos es aprender a saber a dónde ir, aprender a dónde correr, a dónde aferrarnos, y es solamente en Cristo, y confiar en sus promesas. Esas promesas son las que te van a sostener. Ahora, normalmente, ¿a poco no le sacamos a vivir esos tiempos? Como mamás, impides que tus hijos sufran, ¿no? Pobrecitos, ¿no? ¿Cómo van a lavar los platos? Les van a salir llaguitas. O sea, evitamos esos tiempos como difíciles, no las queremos, es normal. Pero ¿sabes qué? No les tengas miedo a esos tiempos. Y va a parecer un poquito loco. Abrázalos. ¿Por qué? Porque es ahí, en medio del dolor de nuestras vidas, donde Dios va a revelarse en tu vida de una manera tan extraordinaria. Son en esos tiempos donde tú vas a estar buscándolo cada 5 minutos como yo, y ahí cada 5 minutos Él te va a decir, aquí estoy. Y lo vas a conocer. En ese tiempo vas a verlo más claramente, vas a saborear su inagotable amor, vas a ver su bondad, su misericordia, su gracia y su paz. En tu desolación, por favor, jamás olvides que hay un Dios soberano que es exorbitantemente grande y poderoso como para sostener al universo entero en sus manos, y al mismo tiempo que ese Dios poderoso sostiene al mundo en sus manos, es un Dios amorosamente cercano a lo que te está pasando, conociendo tus aflicciones, tus debilidades, y Él está ahí para sostenerte. Entonces jamás olvides que Dios tienes. Noemí confió que Dios la sacaría adelante. Fue esa realmente el motor que le ayudó a levantarse. Si tú estás batallando, ya sabes qué tienes que hacer. Entonces, pero ¿sabes qué? Igual me vuela la cabeza, es que Noemí no disminuyó, no se desmoronó, mejor lo leo, desmoronó. Y sabes, en esta debilidad de mi lengua, el Señor se glorifica, pero ¿y sabes qué? Fue su fe que sus 2 nueras vieron. Y esa fe de quienes la rodeaban los ayudaron a levantarse también, porque sus 2 nueras también estaban sumidas en el mismo dolor. Y dice que entonces las 3 se levantan y empiezan a caminar, ¿verdad? Vamos a leer rapidísimo 8 del 8 al 18. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aun que dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con un marido, y aun si diera los hijos, ¿habías vosotras de esperarlos hasta que fueran grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellas? No, a ellos, no, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa,
besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha ido a su pueblo y a sus dioses, vete tú tras ella también. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Vamos a ver el amor de suegra. Llegó el tiempo esperado. Amor de suegra, ¿cómo es? Levante la mano quien aquí es suegra. Ok, bien, ok. Qué bueno que hay oídos para oír. Ok. ¿Cómo debe ser este carácter de una suegra que ama a Dios? Todo este pedazo que vimos, podemos ver el carácter de amor y respeto. Noemí no vio a sus dos nueras con desprecios por no ser judía. Eso me llamó mucho la atención. Ni porque no creyeran en Dios, aunque seguramente ella hubiera deseado para sus hijos, ¿no? Lo que toda buena madre desearía, que tengan mujeres que conozcan a Dios y lo amen, porque entonces van a poder amar de verdad a sus hijos, pero no fue así. Y aún así eso no fue impedimento para que ella las amara. Fue mayor el amor hacia ellas, que las aceptó y las respetó. Noemí fue una mujer que con su ejemplo y su amor se ganó 2 hijas más. Luego, más adelante, habla cuando Noemí llega con Ruth a Belén. La gente de Belén le dice al final: oye, Noemí, pues tú te ganaste la lotería. O sea, porque con esta hija es como cualquiera que tuviera 7 hijos más. Entonces, eso hace el amor. Fue decidida, fue esforzada. Noemí se esforzó en amar y no creo que haya sido fácil ver a los diosesitos de ellas así como puestos en un mini altar en su casa. No creo que haya sido fácil para ella, pero ella las amó y les deseó el bien. Este amor de suegra oraba por ellas. Hablaba bendición sobre sus nueras. No iba con su hijo y se quejaba de sus nueras. Hablaba siempre bien de ellas. Incluso vemos que no habló mal de Orfa, ¿verdad? Cuando Orfa le dio la espalda, no habló mal de ella. No fue egoísta. Este amor de suegra no se puso a ella en primer lugar y dijo: bueno, ahora les toca a ustedes este paquetito, ¿verdad? No dijo eso. ¿Qué les dijo? Les dijo: no vayan. O sea, no buscó beneficiarse de sus nueras, sino buscó el bien de sus nueras antes que lo que de ella. Les da la libertad de que se regresen a sus familias y, ¿saben? Anótenlas, no las manipuló. No las manipuló, ni las obligó a hacer algo que a ella le convenía. Es una suegra agradecida. Ella reconoce, ve las bondades, ve lo bueno de sus nueras. No, Lili, es que tú no sabes quién es mi nuera. Mi nuera no era la que... Pero sí, ¿ven? Esto es contracultura. Esto es lo que Dios te está llamando a hacer a ti, suegra. En tus fuerzas no la vas a hacer. Ponte bajo el yugo de Cristo. Él lo va a hacer por ti si tú le das ese acceso. Entonces, ¿cómo impacta este amor de suegra? Vemos que las diferencias religiosas y culturales
no fueron un estorbo para que se lograra esa unidad familiar. ¿Te fijas lo que hace el amor? Eran tan unidas que al punto que Noemí 2 veces le tuvo que decir, no, ándenme, váyanse, ¿qué tienen? O sea, miren, y 2 veces les da argumentos muy válidos para que tomen la decisión de dejarla. Y el amor de suegra, ¿sabes qué es lo que recibe a cambio? Amor de nuera. Entonces, aquí podemos ver y leer cómo las dos no querían separarse de ellas, porque la amaban. Y dice, ya las dos habían ya tomado un camino para irse con ella, ¿no? Ya habían estado ahí, le dicen, no queremos separarnos de ti, esto es amor. Y fueron mujeres también que con el amor de su suegra cambiaron a sus dioses por el Dios verdadero. Noemí les dice, regresen a sus dioses. ¿Qué te habla? De que ya se habían apartado, ¿cierto? Tú no sabes si tú eres una suegra y tienes un yerno o una nuera que no ha venido a Cristo. Tú no sabes el impacto de tu amor, del amor de Cristo en ti, en sus vidas. Yo te animo a que cada día tú sigas orando por ellos. Y si se te hace difícil hablar bien de tu nuera o de tu yerno, pídele a Dios que te ayude y dile, ayúdame a hablar como Noemí, bendición a sus vidas. Después que Noemí les comienza a listar todo lo que implicaba el quedarse con ellas, adivinen quién le dio la espalda. La espalda. Orfa. Orfa lo piensa mejor. Empieza a decir, pues sí, ya no voy a tener patrimonio, ya no voy a vestir bien, de marca. O sea, empieza ella a considerar muchas cosas y dice, pues sí, amo y lo considera y le da un beso y se despide de Noemí. Regresa a su pueblo, regresa a su antigua forma de vivir, regresa a sus dioses, a su antigua seguridad. Ahora, el verdadero amor de nuera, el amor de Ruth. En cambio, Ruth, ¿se acuerdan qué significaba? Amiga, compañera. Proverbios 17, que no hay mejor amigo, ¿no? Ella está a su lado, no la abandona a Noemí, le hace un voto de compromiso tan solemne, tan sorprendente. Y no fue que Ruth no haya pensado bien las cosas, no es como de que andaba así como que No. ¿Por qué te digo que Ruth sí pensó bien las cosas? Por el voto que hace. ¿Te fijas lo que implicaba el voto que hizo? Implicaba que ella dijo, tengo que cambiar de residencia, donde fuera que fueres yo iré. Que iba a dejar su propia familia, al pueblo que iría, que vayas, también estaré ahí. Ponerse bajo la autoridad de su suegra. Imagínate, nueras. Ahora, ¿cuántas de aquí son nueras? Ahí va para ustedes también, ¿ok? Ponerse debajo de la autoridad de su suegra, no lo dice la Biblia así, pero al menos hay respeto, ¿no? Dispuesta a adoptar una nueva cultura, dispuesta a soltar su seguridad, su futuro, al casarse con alguien más, dispuesta a seguir y servir al Dios de su suegra. Pero lo más importante es dispuesta a negarse a sí misma para servir y buscar el bienestar de su suegra. ¡Qué locura! ¿No? Ahora, ¿qué hubo en Ruth para que no abandonara a su suegra? ¿Qué no hubo en Orfa? ¿Y sabes qué es haber conocido al Dios verdadero? Ruth conoció al Dios de su esposo y de su suegra, y ese fue el verdadero motor, ese amor que impulsó a Ruth para no dejar a su suerte a esta viuda. Fue conocer el amor de Dios que le ayudó a amar verdaderamente a su suegra. Y yo te digo hoy, suena tan bonito que yo te diga, ama a tu suegra. Pero si tú no tienes a Dios, una relación personal cada día con Dios, no vas a tener ese amor para poder dar. Entonces, poniendo esto
en nuestra relación con Dios. Vamos a ver, la ecuación en la vida de Orfa es Moab, seguridad, familia, dioses son mayor que Jehová. La ecuación de Ruth, Jehová es mucho mayor que cualquier otra cosa. Es mucho mayor que mi seguridad, que mi familia, que mi cultura. Y ¿sabes? Posiblemente también aquí hoy pudiera haber mujeres Orfa. Discúlpame que te lo diga. A lo mejor piensas que todo está bien en tu vida, pero ponte en este filtro de Orfa. A lo mejor puedes creer que amar a Jesús y decir, Orfa creía que amaba a su suegra y le dice, no te amamos, no te voy a dejar. O sea, creía. Pero es en las pruebas, viene esta prueba, ¿qué vas a hacer? Vino esta prueba para Orfa. Y cuando llegó el punto en donde implicaba sacrificar lo que me gusta, cuando implica no obedecer lo que Jesús me ha dado, a lo mejor estas mujeres Orfa aquí fácilmente besas a Jesús y le das la espalda para hacer finalmente lo que tú querías hacer. El afecto por las cosas de este mundo, el deseo de encajar en la cultura en que estás, en la escuela, con mis amigos, con mis amiguis. Realmente, si te pones a pensar, son mayor que Jesús en tu vida. Y cuando sabes lo que tienes que dejar, pues dices, no voy a ser tan fanática, ¿verdad? Y te vas. Pero también puede haber aquí mujeres Ruth. Son aquellas que se sientan a considerar lo que implica seguir a Jesús. Entienden que Jesús es todo. Entienden que no hay cosa mejor que Él. Están dispuestas a dejar casa, padre, madre, hermanos, hermanas, porque todo eso se va a acabar, pero Jesús permanece para siempre. Son mujeres que confían su futuro en Dios, que le creen las promesas de Dios y están convencidas que creer en Jesús es suficiente para sus almas. Ni Moab, ni su familia, ni su cultura, ni sus amiguis, ni sus novios, ni su boyfriend, ni nada, ninguna pasada manera de vivir lo que se compara con seguir a Jesús. Pero sabes que a lo mejor hoy Dios te está revelando que Él quiere darte una nueva oportunidad y que de Orfa pases a ser una Ruth. Hoy puedes tomar esa decisión. Jesús nos dice, Lucas 14, 26 al 27, si alguno de ustedes quiere ser mis discípulos, Lucas 14, 26, 27, se lo voy a leer en una traducción de la extendida, dice, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o sus hijos, y más que a sus hermanos o hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y a hacer lo que yo les diga, no puedes ser mis discípulos. Simplemente no puedes. Si tú no estás decidida, Jesús decidió en ese yugo que hablaba Katie. Él ya hizo así. Y si tú no estás tomando la decisión de ir junto a Él y hacer así, no vas a poder ser su discípulo. No vas a poder, lo dice la palabra, no yo, el Señor lo dice. Jesús no puso esto, chicas, en letras chiquitas.
y te lo está revelando hoy. Debes saber que si quieres seguir realmente cerca de Jesús, tú debes seguirlo a Él, no Él a ti. No Él a tus planes, a tus sueños. Tú debes renunciar a eso que vas a perder, que se pierde, ni vale, ni te llena, que seguirlo a Él. Entonces, ¿soy como Orfa o soy una Ruth en mi relación con el Señor? Y por último, quiero ver el verdadero amor, cómo Dios se revela en esta historia. Esta historia dice que Ruth emprendió el viaje a Noemí hacia Israel. No fue un viaje fácil ni rapidito. Ruth tuvo tiempo suficiente como para cambiar de opinión, ¿no? Pero no lo hizo. Ruth no lo hizo. Fue firme en su decisión y fiel para ir hacia donde ella necesitaba estar cerca del Dios de su suegra, de su esposo y ahora de ella. Y te quiero leer algo que dice Spurgeon. Dice, lo que tiene el mayor poder en la familia y en el mundo es una decisión por Cristo y su verdad. ¿Decides tú seguir a Cristo, entregarte a Él? Al llegar a Belén, todo el poblado reconoce quién era Noemí. Dicen, mira, ella regresa y Noemí aprovecha ese tiempo para expresarles cómo le fue en el baile. Ella le dice que al dejar Israel terminó lo dulce y lo agradable para ella a convertirse en la amargura más intensa de su vida. ¿Y sabes qué? El tiempo que tú decidas mantenerte alejada de Dios, jamás se va a volver más agradable. No va a ser más agradable. Si tú estás con un pie aquí y con otro pie acá y piensas que sí, nunca vas a tener un gozo genuino. Lejos de Dios, tu vida se va a hacer más miserable. Así que el tiempo es hoy para regresar, si te has alejado de estar cerca de nuestro amoroso Salvador. El Señor es un Dios de nuevas oportunidades, chicas. Y Él te dice, ven, regresa como estás. Así que Noemí regresó a Belén. Y cuando llega a Belén, era el tiempo justo de la cosecha de cebada. Y Ruth ya, pues imagínate, en todo el camino que no habrán hablado de qué se hace, qué no se hace, ¿no? Entonces Ruth ya sabía que había esta ley que Dios desde años antes, quizá pensando en Noemí y en Ruth, lo estableció en su ley, que la gente que mendigaba podía ir a campos y recoger para comer cada día. Entonces, podemos ver el rasgo de carácter de esta nuera, que fue humilde porque le pide permiso a su suegra. Si tú me dejas ir, yo voy y voy a un campo y busco a lo mejor algo para comer, ¿no? Y le pide permiso y Ruth sabía que si ella no trabajaba, ni ella ni su suegra iban a poder comer. Y podemos aprender aquí de Ruth el rasgo de carácter de esforzada. Ruth era una mujer esforzada y no se fue a hacer como lo más fácil, que pudiera ser sentarse y pedir dinero, mendigar, sino que no le hizo el quite a este trabajo difícil e irse a una tierra que nadie la conocía ni nada. Pero esto me enseña algo. En esta cultura te quiere decir que si trabajas, ¡ay, pobrecita! O sea, esta cultura cada vez se hace como que mientras menos esfuerzo, mejor. O sea, esta mañana estaba yo con Katie y le decía, oye, ese es tu cepillo eléctrico. Le decía, ¿cómo funciona? Y ella, hace todo por ti, no te tienes que esforzar. Y nada más así, ella sí, y yo. Este mundo va a hacer todo para
Dios dice que el ser esforzado es un rasgo de carácter que lo agrada. ¿Cuántas veces no le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, que no? Entonces, a veces vemos como el trabajo, esta cultura nos empuja a ver que el esfuerzo es como una injusticia que vivimos y es algo que debemos de evitar. Pero tú y yo, ¿sabes? Podemos glorificar a Dios siendo las mujeres esforzadas y haciendo lo que te corresponde hacer con todas tus fuerzas. Y a lo mejor el Señor no te va a librar del cansancio. Chicas del staff, por cierto, gracias por todo lo que han hecho. El Señor no... El Señor no va a librarte los juanetes, a lo mejor, pero ahí el Señor te va a sostener. En el trabajo que estés, gózate de lo que tienes y hazlo para Jesús y Él te va a sostener. Te va a dar las fuerzas cuando no las hay. Entonces Dios ya tenía un plan bueno y eterno para la vida de Ruth y le da también a su suegra esta dirección a dónde ir. La mano del Señor estaba guiando sus circunstancias y las llevó justo al campo donde tenían que estar. Y aquí la gente que ve trabajando a Ruth, la ven que está trabajando sin descansar ni por un momento. Dice, cuando vayas a tu casa y lo leas, ahí te vas a dar cuenta. Dice que ni un momento dejó de trabajar desde que llegó en la mañana, a tal grado que ese esfuerzo, el dueño del campo dijo, ¿quién es ella? ¿No? Y le llama la atención verla esforzada, trabajadora, también ver su humildad, y la gente sabía la bondad que ella había tenido para con su suegra. Donde tú estés, o sea, en donde vivas es un pueblo chico y todos se enteran de lo que haces, y lo que tú haces puede glorificar a Dios. Entonces, este dueño de este campo se llamaba Boaz y era un hombre justo, bondadoso, bueno con sus trabajadores, les pagaba lo justo y aún más. Y chicas, lo mejor de todo, era soltero. Qué conveniente, ¿no? Entonces, era soltero. Qué casualidad que ahí haya ido Ruth, ¿verdad? No, esa es la huella de la provisión de Dios. Y para hacerle el paquete más completo, era el pariente más cercano al esposo de Noemí que las podía rescatar de la miseria en donde ellas vivían. Así que tenemos un Dios proveedor que no solo se encargó de proveer esas leyes para preparar a que cuando ellas llegan puedan ser rescatadas, sino que fue un Dios proveedor que sostuvo a Jesús en el camino al Gólgota, para que tú y yo podamos tener entrada a sus campos. Entonces, Boaz fue tan generoso con Ruth, le ayudó para que durante todo el tiempo de la cosecha ya pudiera ir y trabajar y sacar comida. Aparte le decía a los trabajadores, tiren para que tenga que agarrar. Y la trató, dice, que como una empleada suya de su casa, a pesar de que era extranjera. Entonces, aquí vemos cómo de esta manera estas dos viudas desamparadas pudieron ver el cuidado específico de Dios en su escasez. A lo mejor tú estás pasando por escasez. El Señor es tu proveedor. Cuando llegó el fin de la cosecha, Noemí quiso hacer algo por el futuro de Ruth. Y le dio unos buenos consejos como para decirle, bueno, empieza por quitarte tu ropita de viuda y perfúmate y arréglate, ponte bonita y otras cosas más raras, ¿no? Pero, ¿saben qué? A pesar de que eran como cosas muy extrañas, sí, o sea, Ruth obedeció. No inventes, qué locura, ella obedeció. Porque confiaba
en el amor de su suegra. Y entonces fue obediente, hizo todo al pie de la letra que su suegra le indicó hacer. Y sabes que la obediencia de Ruth hizo que Booz se diera cuenta que ella estaba dispuesta a ser su esposa. Y él se alegra tanto porque él ya la tenía en alta estima, ¿sabes? Él ya la tenía en alta estima, o sea, el Señor tiene tiempos perfectos. Y todo ese tiempo que estuvo en la cosecha, Booz la veía. Y la veía, y la veía. Al tiempo que cuando pasa esto, Booz ya la amaba. Entonces, él le dice, ¿no? Él le prometió, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que sea. Voy a hacer las transacciones que tengo que hacer, voy a pagar lo que tenga que hacer, voy a hacer lo que tenga que hacer. Aún a las 4 de la mañana me pare yo en la plaza a esperar para hacerte mi esposa, para redimirte, para restituirte. Y sabes, Cristo hizo todo lo que Él tuvo que hacer y estuvo dispuesto a pagar todo lo que Él tuvo que pagar, porque te ama. Y Él quiere hacerte también su esposa. Finalmente, aquí hay mujeres solteras. ¿Chicas solteras? ¿Sí? Ok. Bueno, esto va para ustedes. Busquen en situación casadera, pues. Mira a vos, mira quién es vos y busca un hombre como vos, un hombre que decida hacer lo correcto. Yo te voy a decir una cosa, aquí la neta de las netas, estamos en confianza y con mucho respeto, yo te quiero decir, si tú estás con un novio que quiere juntarse contigo o estás viviendo en unión libre, no te ama. Un hombre que te ama está dispuesto a ser como vos, a esperar lo que tiene que esperar, a hacer todos los trámites legales que tiene que hacer para estar contigo. Búscate un vos. Ahora, finalmente Booz toma por esposa a Ruth y les concede tener un hijo varón. ¿Y saben cómo le pusieron a este hijo? Obed, que quiere decir el restaurador de tu alma. Ruth, de viuda y extranjera, pasa a ser la esposa de un noble de Belén. Esa obediencia que Orfa no tomó. Lo que se perdió Orfa, ¿verdad? Al seguir a Jesús, tú y yo no vamos a perder nada de lo que tenga valor. Y Noemí, de desolación y soledad, Dios restaura su alma destrozada. Al ser la abuela y cuidadora de este nieto, que con el tiempo, ¿quién creen que se iba a convertir? El padre del rey David. ¿Y de dónde viene tu Salvador y mi Salvador? Del rey David, de ese linaje. Lo que Booz hizo por estas dos mujeres es una sombra de lo que Jesús ya hizo por ti, por mí. Entonces, tú y yo hemos sido incluidas en la casa de Dios por lo que Jesús ya pagó. Así como Ruth y Noemí fueron incluidas en la casa de Booz. ¿Y sabes qué? Jesús prometió regresar por su novia. ¿No te emociona eso? Sí. Quítate la ropa de viudez y ponte guapa para el Señor. Búscalo en todos tus caminos. Busca su voluntad. Él te va a embellecer. La verdadera belleza es la que el Señor hace en tu vida y en tu corazón. Y esta novia debe estar lista, preparada.
Y sabes que todo lo que tú has vivido, quizá esos tiempos de dolor extremo, de pérdidas, está Dios embelleciendo a su hermosa novia para cuando Jesús, el que nos redime, regrese por nosotros. ¿Me acompañas a orar? Gracias, Padre Celestial, porque tú eres un Dios que no nos dejas pasar por sufrimientos sin propósitos eternos y mayores. Gracias porque tú orquestaste todo para enviar a nuestro Redentor y llevarnos de una vida desolada a una vida restaurada, a una vida plena y eterna a través de confiar y decidir seguir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Te pido, Señor, que cada mujer aquí pueda tener un corazón sensible a todo lo que tú nos hablaste hoy, Padre, y nos has enseñado. Permítenos aprender a tener la actitud y la obediencia de estas dos mujeres, que tú cumplas tus propósitos eternos en nuestras vidas, como lo hiciste en la vida de Ruth y de Noemí. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Redentor. Amén.